un hombre que lo quería todo. Su nombre era Napoleón Bonaparte, soldado, general y emperador. Sin embargo, todas las buenas historias tienen un comienzo. Hubo un tiempo en que Napoleón era solo un muchacho de Córcega. Napoleón nació en el seno de una familia noble de Corsa, isla que había sido comprada un año antes por los franceses a los genoveses, de ahí su nombre italiano. Se dice que de niño era carismático y generoso desde muy pequeño, aunque era habitual verle involucrado en peleas, un indicio quizás de su entusiasmo por las batallas. A los 9 años, Napoleón consiguió una beca para estudiar en la Academia Militar de Brienne, en Francia, donde permanecería hasta los 15 años rodeado de compañeros que, debido a su marcado acento italiano, le consideraban extranjero. Algunos hombres viven una vida tranquila mientras que otros tienen un fuego que amenaza con consumir el mundo. No sabemos cuándo ese fuego empezó a arder en el corazón de Napoleón. Quizás siempre tuvo dentro un destino, pero a veces el destino llega con un poco de ayuda. Por ejemplo, de una revolución. Con la Revolución Francesa, donde un hombre podía convertirse en lo que quisiese, en las calles bañadas de sangre de París, Napoleón surgió. Con el estallido de la Revolución Francesa en 1789, Napoleón se unió a la facción afrancesada y se ganó la enemistad del líder del movimiento por la independencia de Córcega, Pascal Paoli. Su familia y él tuvieron que huir pues a Francia en torno a 1793. La Revolución Francesa trajo como consecuencia el derrumbe de la monarquía absolutista que hasta entonces había regido en Francia, a la vez que originó el establecimiento de un gobierno republicano democrático. Sin embargo, todos estos ideales que en la teoría suenan muy bonitos no vinieron sin derramamiento de sangre, y esto ocurrió en dos sentidos, tanto por la población que fue masacrada por las tropas defensoras del monarca, como del propio monarca en sí. Pues como sabréis, tanto el monarca francés como su esposa perdieron la cabeza en una ejecución pública mediante el sistema de la guillotina. Sin embargo, no todo fueron malas noticias para Napoleón. Un golpe del destino hizo que cambiara su suerte. El joven militar consiguió reincorporarse al ejército francés con el rango de capitán y ese mismo año alcanzó la gloria en la batalla de Tolón, donde consiguió derrocar a las tropas inglesas y españolas. Según los ingleses se alejaban del puerto, así lo hacían las dudas de Napoleón sobre sus propias habilidades. Había logrado salir de las sombras para asumir el poder y llevar a sus soldados hasta la victoria. Ahora quería un ejército. Los años de espera casi habían acabado. En el año 1796 su deseo fue concedido. Napoleón fue enviado a comandar las tropas de Italia. Se sabía que Austria lucharía con Alemania y se sabía que la campaña de Italia no tenía sentido, pero Napoleón pensaba otra cosa. Ese era su talento. Sus soldados no estaban en condiciones de afrontar las batallas que allí se libraban, mal vestidos y peor alimentados. No obstante, no se le pasó por la cabeza ser vencido, y tal era la confianza que tenía en sí mismo que efectivamente condujo a los franceses a la victoria. Los escenarios donde se impuso el ejército francés a los austríacos entre 1796 y 1797 fueron numerosos, debiendo mencionarse las famosas batallas de Lodi, Arcole y Rivoli.
La batalla del Puente de Lodi enfrentó el 10 de mayo de 1796 al ejército de Italia del general Bonaparte a los ejércitos coaligados al mando del general Sebottendorf por la conquista del Puente de Lodi a las orillas del río Adda. Supuso la conclusión victoriosa para las tropas francesas de la segunda parte de la campaña de Italia. Por otro lado, la batalla del Puente de Arcole fue librada entre el 15 y el 17 de noviembre de 1796 cerca de Alcol, que es una provincia de Verona, al nordeste de la península itálica. Se enfrentaron las tropas de la Primera República Francesa, dirigidas por el joven general Napoleón Bonaparte, y los soldados del Archiducado de Austria, parte del Sacro Imperio Romano Germánico. Finalmente, la batalla de Rivoli fue una batalla entre los ejércitos franceses y austriacos que tuvo lugar los días 14 y 15 de enero de 1797 y, lógicamente, también resultó victorioso Napoleón Bonaparte. Tras su campaña en Italia, Napoleón regresó a Francia en diciembre. En la capital fue recibido como un héroe y conquistador, pero su ambición no acababa ni mucho menos ahí. Tras las victorias contra los austriacos, estos quedaron humillados y su orgullo les impedía reconocer el poder de un hombre al que veían como rústico y poco civilizado al proceder de la isla de Córcega. Pero el orgullo no les impidió firmar la paz, al menos por un tiempo. Napoleón se alzaba victorioso y brillaba con una luz cegadora ante el resto del mundo. Era una época de exploración y conquista en todo el mundo. Los franceses dieron la vuelta al mundo enseñando, aprendiendo y comerciando. Sin embargo, los ingleses fueron un enemigo constante, saqueando y atacando los barcos franceses, piratas de la pérfida Inglaterra que osaban enfrentarse a Napoleón. Precisamente por esto, Napoleón se embarcó hacia la conquista de Egipto, para cortar la comunicación comercial de Gran Bretaña con la India y Oriente Medio, los territorios coloniales de Inglaterra, de donde extraían gran parte de sus riquezas. Con el calor del verano, Napoleón desembarcó en Egipto. Ahora el este y sus riquezas serían de Napoleón. En Egipto, las arenas susurraban antiguas historias de victorias y gloria, y fue donde Napoleón sintió sobre sus hombros 40 siglos de historia que les contemplaban. Pero el desierto es duro y no perdona, el valor no mantiene a un hombre vivo, y el mantenimiento de líneas de suministros fue todo un desafío. La batalla de las pirámides tuvo lugar el 21 de julio de 1798 entre el ejército francés en Egipto y las fuerzas locales mamelucas. Napoleón, que iba en dirección al Cairo después de invadir y capturar Alejandría, se encontró a los mamelucos a 15 kilómetros de las pirámides, y fue donde por primera vez usó sus formaciones en cuadro, tremendamente efectivas contra un ejército con muy poco avance tecnológico y muy pesado en caballería. Si bien las victorias cosechadas en Egipto fueron claras, prácticamente luchando bajo la sombra de las pirámides, las noticias que llegaban de Europa eran sombrías. Austria, Gran Bretaña y Rusia se unieron contra Francia, por lo que Napoleón decidió abandonar Egipto y volvió de nuevo a Francia. Tras ser nombrado primer cónsul de Francia en 1799 con poderes casi dictatoriales, en diciembre de 1804 Napoleón en Notre Dame fue nombrado emperador de Francia y en 1811 tuvo a su hijo Napoleón II, hijo de su nueva esposa la archiduquesa de Austria María Luisa. Napoleón se convertía así en el hombre más poderoso sobre la faz de la tierra. Francia estaba en llamas, pero con la llegada de Napoleón alcanzó la gloria, justicia y ley. Su código civil, inspiración de los actuales códigos civiles europeos, dio justicia real al pueblo y sus políticas dieron pie al crecimiento de las clases medias. Napoleón era una fuerza de la naturaleza que luchaba por limpiar las telarañas del viejo régimen, pero sus antiguos enemigos se unieron contra él. Esta tormenta que era Napoleón provocó que sus antiguos enemigos se aliaran de nuevo contra él. Reino Unido, Austria, Rusia y Portugal se unieron contra el todopoderoso Napoleón para quitarle de su puesto y extinguir su llama. Pero la llama francesa no sería tan fácilmente apagada, y en 1805 toda Francia, su imperio, se preparó para la guerra.
A pesar de la gigantesca alianza contra las fuerzas francesas, prácticamente Napoleón la única batalla que había perdido había sido la batalla de Aboukir contra la flota inglesa, en la conocida como la batalla del Nilo, pero por lo demás el ejército francés permanecía prácticamente invicto en las batallas importantes, y por lo tanto era el momento de enfrentarse contra los enemigos que se habían unido para derrotarle. En la batalla de Austerlitz, Napoleón se enfrenta a las fuerzas combinadas ruso-austríacas del zar ruso Alejandro I y el emperador austríaco Francisco I. Es una de las mayores victorias de Napoleón, donde el primer imperio francés aplastó definitivamente a la tercera coalición tras casi 9 horas de combate. Como respuesta a los ingleses, Napoleón pretende aprovechar su condición de isla para aislarles, bloqueando así completamente el comercio inglés por mar. Pero el sistema continental, que impedía cualquier tipo de comercio con Gran Bretaña, le pasó factura no solamente a los ingleses, sino también a Napoleón. Con el bloqueo paralizó la economía de los británicos, sí, pero también la de sus aliados. La crisis del imperio estalló cuando España y Portugal se aliaron con Gran Bretaña para acabar con su hegemonía, aunque en 1812 otro error condujo a Napoleón a su caída. Trató de invadir Rusia, debido a que ésta seguía comerciando con los británicos, y ganó la batalla de Borodino, aunque fue tácticamente poco concluyente para ambos ejércitos. Solo las consideraciones estratégicas de la misma forzaron a los rusos a retirarse. Napoleón llegó a Moscú, entró finalmente en una ciudad fantasma desalojada de habitantes y vaciada de suministros por el gobernador Rostropchín. Conforme a las reglas clásicas de la guerra relativas a la captura de la capital, Napoleón esperaba que el mismo zar Alejandro I le ofreciese la capitulación, pero muy lejos de esto los comandantes rusos no se rindieron. En lugar de ello, prendieron fuego a Moscú y vaciaron la ciudad entre el 2 y el 6 de septiembre. Moscú, una ciudad constituida principalmente por edificios de madera, se quemó prácticamente por completo, privando de forma efectiva a los franceses de la posibilidad de abrigarse en la ciudad ante el crudo invierno. Con el ataque de los aliados en la sexta coalición en el frente occidental, Napoleón debe luchar en la batalla de Dresde y la de Leipzig, siendo esta segunda la más importante por su tamaño. Tras la desastrosa campaña de Rusia y las derrotas en la Guerra de Independencia Española, las fuerzas antifrancesas se habían reagrupado de forma cautelosa en la sexta coalición, que comprendía el Reino Unido, Rusia, España, Portugal, Prusia, Austria, Suecia y ciertos pequeños estados alemanes. Con todos estos países, la sexta coalición podía poner en el campo de batalla a más de 500.000 de soldados. Y de hecho, durante la batalla de Leipzig, las fuerzas aliadas al este del Rin muy probablemente se cree que excedían el 1.000.000 de soldados. En contraste, las fuerzas de Napoleón se limitaban a unos pocos cientos de miles. Esta sigue siendo a día de hoy una de las batallas más grandes libradas en la historia de Europa. Ante una sexta coalición que ataca en absolutamente todos los frentes, y después de la pérdida de batallas claves como las de Dresde o Leipzig ya mencionadas, Napoleón muestra su debilidad y se ve obligado a abdicar como emperador de Francia en 1814. El tiempo entonces parece detenerse. La isla de Elba se convirtió en su imperio y lo reinó durante 10 meses, pero sin aguantar el aislamiento, en 1815 Napoleón vuelve a casa para marchar sobre París. Con el simple movimiento de una mano de un solo hombre, el tiempo del destino se vuelve a poner en marcha. Europa volvió a contener el aliento. El emperador planeó pues destruir a los británicos y a los prusianos por separados antes de que se uniesen. Y así sería el momento de la batalla de Waterloo. Los británicos tomaron posiciones en Waterloo y los cañones y bayonetas franceses tomaron ejemplo. Pero el problema de la batalla de Waterloo con el que no contaba Napoleón era una condición natural. Una vez iniciado el despliegue, mientras que Napoleón esperaba campos secos, comenzó a llover. La lluvia impedía maniobrar la artillería y la pólvora, una vez mojada, provocaba serios problemas al disparar. 77.500 hombres franceses con 246 cañones se enfrentaron a 122.200 soldados enemigos.
La batalla estuvo reñida y las tropas napoleónicas estuvieron a punto de acabar con el flanco del duque Wellington, que parecía expuestos. Sin embargo, soldados ingleses que estaban tumbados cuerpo a tierra para evitar las artillerías enemigas se levantaron de pronto, fusilando completamente a la Guardia Imperial Francesa, sus tropas de élite, lo cual acabó por decidir la batalla. Al anochecer en Waterloo, incluso la vieja guardia corría en retirada. La derrota y la rendición de Napoleón fue amarga, y fue exiliado en la Roca de Santa Elena, donde Napoleón escribiría: «La muerte no es nada, pero vivir vencido y sin gloria es morir todos los días». Napoleón fue un hombre que sabía que una sola persona podía marcar la diferencia. Vio ciudades caer y no esperó más que la victoria. La victoria llegó porque él la tomó.